María volvió a soñar que se caía del funicular. A sus espaldas había una cabina tambaleante con un cierre roto, y ella volaba hacia abajo, helada de horror en previsión de una muerte inminente. Justo antes de tocar tierra, el sueño, como de costumbre, se truncó y la muchacha se despertó envuelta en un sudor pegajoso y con un bulto de miedo animal bajo la columna vertebral. ¿La perseguirían estos sueños el resto de su vida? La primera pesadilla tuvo lugar 2 meses atrás, al tercer día del entierro de sus padres, cuando, al parecer, ya había experimentado el horror tras la llamada del Alplaguer, a donde habían ido para cumplir el viejo sueño de pasar juntos unas vacaciones en la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué creció? Mientras era menor de edad, sus padres siguieron aplazando el ansiado viaje, considerándose obligados a mejorar la salud de su hija en el mar. Y ahora, cuando María cumplió 18 años, hicieron felizmente las maletas y, como estudiante, se fueron a una estación de montaña. Y el desafortunado funicular tuvo que averiarse justo cuando decidieron admirar desde arriba la tan esperada belleza. O tal vez tuviera razón la sabia abuela Angélica, que vivía en el barrio, cuando consoló a María en el velatorio. No llores, niña, no llores. Dios se lleva el alma en el momento en que es más pura. Así les fue mejor, los dos solos y con alegría en el corazón. Aquí, unas pocas décadas, y allí, la eternidad. Supongo que es hora de que vayan a la eternidad. Será mejor que reces por ellos, las lágrimas sirven de poco, pero tu oración les ayudará allí. María rezó lo mejor que pudo, pero el sueño pegajoso y desagradable nunca desapareció, repitiéndose periódicamente con monstruosa precisión. Amanecía fuera de la ventana. María se levantó. Será mejor que empiece a prepararse para la universidad. Quedarse en la cama no va a servir de nada, solo va a empeorar. Las viejas tablas bajo sus pies crujieron. No iban a tener ninguna reparación en un futuro próximo. Papá y mamá iban a empezar cuando volvieran de su viaje. Ahora tendrían que usar el dinero para sobrevivir, porque aún tenían que ir a la universidad. Es posible, por supuesto, hacer asistencia libre y trabajar a tiempo parcial, pero tendrás fuerzas. Quizás sea mejor ir directamente a un curso por correspondencia, aunque los cursos por correspondencia son cursos por correspondencia. Allí no puedes aprender una especialidad como en un curso a tiempo completo. Sacudiéndose los últimos restos de sueño, María fue a preparar el té. Hoy tenía que hablar con el director de la universidad. Era el momento de entrar en la edad adulta, ya que había llegado tan de repente. Las siguientes semanas resultaron ser un montón de correr de un lado para otro con la inscripción en un curso por correspondencia, las tareas y la búsqueda de un trabajo adecuado. Y si en la universidad todo iba, la chica en apuros, para satisfacer sus necesidades, y formalizado todo sin retrasos, a continuación, con el trabajo comenzó serios problemas. No querían tomar sin una especialidad y experiencia laboral. El empleador de inmediato comenzó a buscar sin ambigüedades. El trabajo en sí no presagiaba nada bueno para una chica joven e inexperta. María, para ser sincera, no esperaba tales dificultades. Pensaba que los jóvenes con su energía y receptividad siempre encontrarían una utilidad, pero la realidad resultó ser mucho más dura de lo esperado. En uno de esos días de mala suerte, al no haber superado la entrevista para la siguiente vacante de secretaria en la oficina, María vagaba sin rumbo por la calle. No quería volver a casa. La vieja casa estaba tan triste como ella por los propietarios que se habían marchado, y no estaba en su mano reemplazarlos. De repente, su atención se fijó en el escaparate de un restaurante, donde un hombre de juguete con turbante, como salido de los cuentos de Las 1001 noches, estaba sentado en una silla turca y movía su cabeza de barba blanca. Como una niña, la muchacha se quedó paralizada, mirando al muñeco hábilmente confeccionado, que la distraía de sus tristes pensamientos. El hombre asintió con sabiduría y seguridad, ocultando una leve sonrisa en su bigote blanco como la nieve, como si quisiera decir: no estés triste, querida, todo en la vida pasa, y esto también pasará. Tras permanecer un rato de pie y tranquilizarse un poco, María estaba a punto de seguir adelante, pero su mirada, deslizándose por los escalones del porche, se fijó en una cartera de cuero que obviamente se le había caído a uno de los visitantes. Al principio dudó, recordando las historias de ladrones que robaban a los transeúntes crédulos con este sencillo truco, pero luego el sentido de la responsabilidad se apoderó de ella y, deseosa de ayudar al desventurado propietario, la chica cogió la cartera y empujó la puerta del restaurante.
Buenas tardes, he encontrado esto en el porche. A lo mejor el legítimo propietario lo coge y vuelve por su pérdida. Se dirigió al tipo que estaba detrás de la barra. No me he molestado en mirar. A lo mejor hay algún documento. El joven mira sorprendido al visitante, sacude la cabeza y abre su cartera. El joven miró sorprendido al visitante, sacudió la cabeza y abrió su cartera. Tras girar la tarjeta en sus manos y leer el nombre del propietario, el camarero sonrió. Tiene la oportunidad de darle el hallazgo al propietario en persona. Es nuestro dueño. Su despacho está escaleras arriba, una puerta con paneles de madera. El dueño era un hombre moreno con una generosa salpicadura de primeras canas en las sienes. Cuando vio su cartera, se sorprendió y se palpó los bolsillos desconcertado. Vaya, qué milagro. Ni siquiera me había dado cuenta de que me faltaba y me la han devuelto, y en manos de una mujer tan guapa. De alguna manera debo agradecerle su rara honestidad. Dígame, ¿tiene alguna necesidad? Su voz sonaba tan compasiva que María, que últimamente necesitaba desesperadamente el apoyo de sus padres, rompió a llorar de repente sin esperarlo y contó su triste historia a este primer hombre con una sonrisa amable y la mirada de un hombre que había visto la vida. «Debió de ser el destino el que te trajo hasta mí», dijo el dueño del restaurante, frotándose la barbilla pensativo. «Tus padres murieron. Mi hija se fue de casa. Te daré un trabajo. Te daré un sueldo adecuado. Es cierto que ahora el restaurante solo necesita un lavaplatos, pero la vida no se detiene. Si empiezas poco a poco, tal vez se abra otro trabajo. Tendrás mi protección. Si alguien te hace daño, vienes directamente a mí. No huirás por nada, puedo verlo. De acuerdo». Sin creer en su suerte, María se secó las lágrimas y asintió feliz en lugar de contestar. «Me alegro. Me llamo Lucas. Soy, como ya te habrás dado cuenta, el dueño de aquí. Aquí trabaja gente buena y no mantengo a seres humanos podridos. Tenemos algunos tipos diferentes de visitantes, pero en general gente decente. Creo que te gustará estar aquí. Vuelve mañana a las 8. No es el trabajo más prestigioso, pero es un comienzo. Estoy acostumbrada a trabajar en la cocina. A menudo teníamos invitados en casa. No es nuevo para mí lavar montañas de platos». La chica sonrió a través de sus lágrimas que se secaban. María caminaba por el terraplén del atardecer y el viento cálido le alborotaba el pelo suelto. Lleva más de un año trabajando con Lucas. No la engañó, su gente es realmente estupenda. Amable, fiable y simpática. María hizo lo que pudo y ellos respondieron con amistad y apoyo. Ahora que había terminado la universidad, no quería dejar el restaurante. Además, Lucas le había subido el sueldo, así que podía pensar en renovar la vieja casa. El tranquilo fluir de sus pensamientos se vio interrumpido por un extraño sonido. Procedía de algún lugar a la izquierda, y en el crepúsculo que se iba apagando no estaba muy claro quién emitía aquel chirrido. Cuando María miró más de cerca, se dio cuenta de que el chirrido procedía del bulto fuertemente envuelto en los brazos de una joven que estaba de pie a 2 metros de María, mirando fijamente el agua oscura bajo el puente. La postura de la mujer delataba tal tensión y desesperación que María se asustó, presintiendo algo malo, pero no se movió, temerosa de provocar a la desconocida. Sin embargo, la mujer se fijó en ella y miró a María, distraída de la superficie del agua. Sus ojos estaban vacíos, como los ojos de una persona que ya ha cruzado el borde del sufrimiento extremo, estallando en llanto y gritos, y ha entrado en el carril de la desesperación y la negativa a seguir luchando. «¡No!», sintió María ganas de gritar. «¡No! ¡No te atrevas!». Nunca hay que rendirse, pero no tuvo tiempo. El bebé en brazos de la mujer pasó de un débil chillido a un rugido desesperado, como si percibiera el peligro de la situación. La joven madre se estremeció, se apartó bruscamente de la barandilla del puente, y María acabó por agarrarla por los hombros. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Cómo puedes hacer esto? Eres joven y tienes un hijo». Las palabras salieron incoherentes. María no tenía ni idea de qué decir a una persona en esos casos. «Yo no sé qué hacer. Se ha acabado la leche. No hay nada que alimentar. No hay vivienda ni dinero. No hay nada. ¿Por qué todo?», lloró la joven y María se sintió un poco aliviada. «Si está llorando, está saliendo de su estupor. Tenemos que continuar». «Pero, ¿cómo continuar?». La solución adecuada llegó al instante. María llevaba en el bolso un sobre con su sueldo y la paga extra que Lucas le había dado hoy. A decir verdad, María no tenía derecho a la prima,
Pero en respuesta a su mirada perpleja, Lucas frunció ligeramente el ceño, ocultó su sonrisa y dijo: «Cógelo, es con motivo de la graduación. ¿Felicitaría yo a mi hija? Lo harías. Y tu padre también te habría felicitado. Así que no lo dudes y sorpréndete». Pero era evidente que alguien más necesitaba una sorpresa hoy, y María agarró el brazo de la mujer con determinación y dijo en un tono que no toleraba objeciones: «Ahora vamos al supermercado. Compraremos comida para ti y el bebé allí. Y no te atrevas a negarte». La mujer no tenía intención de negarse. Se quedó mirando a María con incredulidad y envolvió al bebé en los bordes de su viejo jersey. Finalmente, atraída por la niña, la joven madre se movió de su asiento y se dirigieron a la tienda más cercana para hacer la compra. El bebé, como si estuviera anticipando la pronta alimentación, estaba tranquilo y solo rumiaba, recordando su impaciencia. El aguinaldo alcanzaba para todo: leche de fórmula, biberón, chupete, purés de frutas y verduras, pañales y comida para la agotada madre. Pero había que preparar la leche de fórmula, y era imprudente cambiar la ropa del bebé con el viento fresco de la tarde. Así que María decidió que si se hace una buena obra, hay que hacerla hasta el final, y se llevó a su casa a la joven madre, que no daba crédito a su felicidad. Mientras preparaban la cena y daban de comer al bebé de 6 meses de Alejandro, las chicas se pusieron a hablar. La desconocida se presentó como Camila y le contó su sencilla, vieja como el mundo, pero que no perdía su actualidad historia de amor hermoso, en la que inesperada e imprevistamente no intervino nadie que esperara un embarazo, inmediatamente aterrizado de altos impulsos y floridas confesiones. El resultado de esta historia fue que el padre del niño, que había pagado por adelantado un piso de alquiler durante un año, desapareció sin dejar rastro, sin dejar coordenadas ni siquiera un nuevo número de teléfono, y 3 meses después de su huida nació Alejandro. Hace una semana expiró el contrato de alquiler y hubo que desalojar la habitación. En su pueblo natal, la casa de sus padres había sido ocupada hacía tiempo por su hermano mayor, cuyas relaciones con él estaban irremediablemente deterioradas. Deambular por la ciudad no dio ningún resultado, y si el inesperado milagro en forma de María con su ayuda, no se sabe si toda la historia tendría un buen final. ¿Y cómo vive ahora ese canalla? Es pura traición. Abandonar a la mujer que lleva a tu hijo bajo el corazón. ¿No tiene pesadillas por las noches? María se indignó en su directo maximalismo juvenil. Siempre ha dormido bien, replicó Camila con tristeza, acunando a Alejandro felizmente dormido, después de una copiosa comida. María pasó medianoche en vela intentando encontrar una salida a la situación. No se le ocurría nada. El riesgo de un orfanato para el descarado Alejandro, debido a la falta de hogar de su madre, era grande y evidente. Así que por la mañana, apurada por llegar al trabajo, le dejó las llaves de repuesto a Camila y le dijo que se quedara en su casa por el momento. Por el camino, los pensamientos de María se volvieron hacia Lucas. Echa de menos a su hija, si se preocupa tanto por ella, María. La chica no conocía los detalles de esta triste historia. Los rumores solo decían que a Lucas no le gustaba el prometido de su hija, y ella cogió y huyó de casa de sus padres con su amado en medio de la nada, desconectando el teléfono y sin dejar una dirección. Según los rumores, Lucas se puso furioso en ese momento, y durante mucho tiempo ni siquiera intentó buscar a su hija, que, en su opinión, deshonraba el honor de la familia. Sin embargo, con el paso de los años, no hubo noticias de la hija pródiga, y el padre, venciendo su orgullo, empezó a buscarla. Pero no dieron con nada. El rastro se perdió, y Lucas quedó sumido en la añoranza y la tristeza por su hija desaparecida. ¿Quién sabe? Tal vez ella también, como Camila, sin hogar, sin parientes en casas ajenas. Relampagueó en la cabeza de María un pensamiento divertido. La jornada laboral pasó volando y por la tarde, la chica se apresuró de nuevo a ir al supermercado para complacer con golosinas a sus invitados, que habían aparecido tan inesperadamente. Una vez desmontadas las bolsas llenas, Camila solo se salpicó las manos y empezó a recoger hábilmente sobre la mesa. Al sentarse a cenar, frotó la palma de su mano contra la suya y diciendo: «Fedot hambriento puede comer cualquier tipo de sopa», empezó a vaciar el contenido del plato con apetito. «¿Qué es ese dicho que tienes tan maravilloso?». Contagiada por el apetito lobuno de Camila, preguntó María con la boca llena. «No es mío,
Es un dicho de mi difunta amiga, respondió Camila. Cada vez que se sentaba a la mesa lo repetía. Así que me acostumbré. Ahora hablo en su memoria. María pasó otra noche en vela, pero esta vez el insomnio lo dedicó a la aritmética. 2 viajes consecutivos a la tienda le dejaron muy claro que no podría alimentar a los 3 con su sueldo. Todas las opciones de menús frugales se vieron frustradas por las brutales exigencias dietéticas de Alejandro, de 6 meses. No importa cómo es, pero el requesón casero, sí huevo, y un pedazo de carne de la dieta organismo en crecimiento debe ser proporcionada. Él no tiene la culpa de los entresijos de las relaciones adultas, a menudo descuidadas, y por lo tanto no debe sufrir inequívocamente. Tendremos que pedirle a Lucas las sobras de los banquetes, encontró María la única solución posible. Las sobras eran un auténtico Klondike para muchos trabajadores de restaurantes. A menudo, los platos preparados no se comían, quedaban intactos en las mesas. Según las normas del restaurante, que Lucas cumplía a rajatabla, había que desecharlas junto con la comida que quedaba sin comer en los platos. Pero nadie podía tirar comida sabrosa y de buena calidad, y el personal podía llevársela. Hasta ahora, María había sido tímida a la hora de recurrir a este método de supervivencia, pues creía con razón que estaba bien pagada y podía alimentarse sola. Pero ahora la situación había cambiado radicalmente, y habría que transigir con los principios. El gran banquete estaba previsto para una semana más tarde. María no se atrevió a pedírselo a Lucas durante mucho tiempo, pero en el último momento, cuando ya era demasiado tarde, le dijo: «Lucas, normalmente nunca te lo pido, pero ahora hay algunas circunstancias. De todos modos, ¿puedo llevarme también hoy las sobras del banquete? Lo necesito de verdad». El director levantó ligeramente la ceja izquierda. «Tómalo. De todos modos se echará a perder. ¿Tienes mascota?». María se rió. «No, todavía no tengo ninguna mascota. Tengo que ayudar a la gente. Ya sabes lo que quiero decir. El hambriento Fedot quiere cualquier tipo de sopa». Lucas se puso muy pálido por alguna razón. Se balanceó y, tratando en vano de ocultar su excitación, preguntó: «Espera, ¿dónde has oído ese dicho?». «Acabo de tener una nueva inquilina y siempre lo repite antes de las comidas. De hecho, yo le llevo la comida. Tiene un bebé, no tiene dónde vivir ni trabajo. Lo que pasa es que no tienen a dónde ir. No puedo alimentarlos con mi sueldo. Siempre puedes tomar su comida. El Todopoderoso bendice las limosnas a los pobres», dijo pensativo el director y salió apresuradamente de su despacho. Cuando se quedó solo, Lucas sacó una botella de agua mineral de la nevera y la vació casi de un trago. Tragando con avidez el agua espinosa y ligeramente salobre, pensó febrilmente de dónde podría haber sacado la desconocida inquilina María el refrán de su mejor amigo del ejército, Carlos, que había sido pasto de las llamas del helicóptero derribado en un instante. En memoria de su amigo se había traído el refrán de la guerra y solo lo utilizaba en un pequeño círculo familiar antes de sentarse a comer. Su mujer Felicia había muerto hacía tiempo y el dicho había pasado a ser solo suyo y de Rosa. Al recordar a su hija, Lucas apretó los dientes y se echó a la cara el resto del agua mineral. ¿De verdad ha vuelto Rosa? Un pensamiento inquietante taladró su cerebro. ¿O es solo una coincidencia? ¿O tal vez es solo una mujer que conocía a su hija? Por primera vez en tantos años, un delgado hilo. No puede perderse bajo ninguna circunstancia. Lucas se paseaba nervioso por el despacho. Le invadían sentimientos contradictorios. La tímida alegría de la esperanza, el frío temor de que la esperanza fuera inútil, la ardiente impaciencia por ir a averiguarlo. ¿Y si no era Rosa? ¿Y si lo era, cómo lo conocería? ¿Y qué le diría? Una cosa estaba clara: la situación debía aclararse urgentemente. Simplemente no podía aguantar hasta mañana. No podía ir allí sin María. Podría asustarla y estropearlo todo. Así que había que esperar hasta el final del banquete. Parecía que el tiempo nunca se había arrastrado tan lentamente. Los inquietos y alegres invitados no querían marcharse. No necesitaban un maestro de ceremonias ni un karaoke. Se divertían con éxito. En otro tiempo, Lucas se habría alegrado por el éxito del banquete, pero ahora, en este momento, era una tortura. Finalmente, a medianoche, la gente empezó a marcharse. Una hora más y el cansado personal también empezaría a irse a casa. Desesperado por no encontrar a María, Lucas bajó las escaleras, subió a su coche y esperó, sin perder nunca de vista la salida del restaurante. El viejo dolor que había salido del fondo de su mente le atormentaba ahora con renovado vigor.
¿Por qué había sido tan duro entonces? Sí, por supuesto, su hija había elegido un mal novio. Unos antiabortistas tan arrogantes y santurrones no eran adecuados para una familia, pero era posible pensar en una forma de evitarlo. Si Felicia hubiera estado viva, habría sido ella quien lo hubiera hecho. Consiguió utilizarlas para someter incluso a su directo, categórico y fogoso marido. Ahora estaba destrozado y callado, pero entonces ella lo pasaba mal con él. Pero nunca la ira, nunca un grito, nunca una palabra dura. Si Rosa hubiera sido como ella, pero ella era como su padre, igual de inflexible y cortante con el hombro. Así que picó, y también es bueno. Inmerso en sus recuerdos, Lucas pasó por alto la salida de María. Se dio cuenta cuando su frágil figura empezó a desvanecerse en la oscuridad cada vez más densa. Intentando no hacer ningún movimiento brusco, el perturbado padre se alejó y la siguió lentamente. La casa de María no estaba lejos. Esperando a que ella entrara en la casa con las bolsas llenas de comida para el banquete, Lucas, tras unos segundos de vacilación, se armó de valor, salió del coche y la siguió. La puerta peatonal, que en principio no sabía lo que era un pestillo, se abrió fácilmente y él entró en el patio. ¿Pero qué pasa? María estaba sentada en el porche, flanqueada por bolsas abandonadas, y sus hombros temblorosos no dejaban lugar a dudas de que la chica estaba llorando. «María, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Por qué lloras aquí en el porche?» La voz preocupada de Lucas delataba su confusión, pero a la chica eso no le importaba ahora mismo. Se han ido, tanto la madre como el hijo, y han hecho las maletas a toda prisa. Las cosas de los niños están por todo el suelo y las llaves encima de la mesa. No puedo imaginar qué pudo haber pasado. Tal vez alguien los asustó, o tal vez sentían curiosidad por el bebé. «No vamos a resolver nada en el porche», dijo Lucas. «Vamos a la casa, a ver qué pasa, quizá averigüemos algo». Pero nada se aclaró en la casa. Unos cuantos bodys tirados a toda prisa, un paquete de pañales abierto, un biberón de leche maternizada sin tocar. El hombre se agachó para recoger las cosas caídas y de repente se fijó en el rectángulo blanco de una fotografía que había caído boca abajo al suelo. Un dolor agudo le atravesó el corazón y sintió que las piernas le flaqueaban traicioneramente. En la foto caída Lucas podía verse a sí mismo, joven y atildado, abrazando a la joven Felicia y al joven viento primaveral, luchando por llevarse su velo de encaje blanco como la nieve. Era la mejor foto de su boda, y desapareció de la estantería el mismo día en que Camila huyó. No había ninguna duda, es ella, después de tantos años. Pero ¿dónde encontrarla ahora? Qué fatídicas circunstancias. Acababa de encontrarse y luego había vuelto a desaparecer. Sus dedos revoltosos y temblorosos hojearon frenéticamente la lista de contactos. Quizá está en casa de alguien, temerosa de volver a casa con un niño. Niña estúpida. La llevaría con 10 niños, siempre que estuvieran juntos. Pero ¿a quién iría ella? Durante este tiempo, las filas de los amigos de la familia se adelgazaron. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue a donde ahora está Felicia? La frenética búsqueda fue interrumpida por una voz de mujer de negocios. Una vecina se acercó al fuego. «María, perdona que te moleste por la noche». «Sí, no te preocupes tanto. ¿Por qué lloras como si mañana fuera el fin del mundo?» El pequeño tenía fiebre y vómitos, pero la ambulancia no encontró nada peligroso. «Sí, lo llevamos al hospital central por si acaso. El niño no nos dice qué más puede tener. Yo misma llamé a la ambulancia. Tu invitada no tiene teléfono propio, así que vino corriendo a verme. ¿Qué hay de mí? Siempre estoy dispuesto a ayudar». Sin escuchar más largas discusiones de la vecina, Lucas corrió hacia el coche. María, volcando las bolsas que había dejado en el porche y corrigiéndose los zapatos que se le habían resbalado, corrió tras él. El coche avanzó a toda velocidad por la autopista nocturna, que a esas horas estaba desierta. La excitación febril no dejaba marchar a Lucas. ¿De verdad? El esperado encuentro le parecía irreal. Demasiado tiempo había esperado, demasiado cansado para tener esperanzas. La enfermera de urgencias se había rendido casi sin luchar. Era realmente imposible resistirse a la poderosa embestida de su padre, que ya estaba casi en la diana. Cuando consiguió el codiciado número de piso y habitación, Lucas bajó corriendo las escaleras con la velocidad de un joven, saltando por encima de los escalones. María, jadeante, intentaba seguirle el ritmo, pero le resultaba difícil. Allí estaba la puerta de cristal derecha, cuyo pomo milagrosamente no había quedado en las fuertes manos de su padre. En la cama,
Frente a la ventana yacía una mujer. El bebé, con los brazos extendidos, dormitaba en la cuna junto a ella. «Rosa, hija», una voz llena de esperanza y dolor corta el silencio del hospital. La mujer se dio la vuelta y se levantó sobre el codo, intentando ver quién había entrado. A Lucas se le hizo un nudo en la garganta y las piernas le fallaron, obligándole a agarrarse a una silla cercana. «Tú no eres Rosa», tragó el aire repentinamente espeso. «¿Dónde está Rosa? ¿Dónde está Rosa, mi hija?» «Sí, no soy Rosa», contestó Camila con voz impasible. «Rosa era mi mejor amiga». «¿Era? ¿Por qué lo era?» La voz de Lucas delataba su extrema tensión. «¿Y tú debes de ser Lucas, el padre de Camila? Entonces siéntate, es una larga historia. No se habla así de pie. Nos conocimos hace 5 años, poco después de que Rosa y Diego se escaparan de casa y viajaran lejos. Diego tenía una habitación en un piso comunitario de nuestra ciudad. Yo vivía con ellos en el mismo pasillo. Compartíamos la cocina y la nevera, y las mesas de la cocina estaban una al lado de la otra. De alguna manera, con Rosa congeniamos enseguida. Era alegre, vivaz, atrevida. Yo siempre había carecido de estas cualidades en mi vida, pero a su lado surgían de la nada, como si ella las despertara de su hibernación. Podíamos hablar durante horas. Ella me entendía a medias, y yo a ella también. Cuando se peleaba con Diego, acudía a mí para romper la tristeza. Ese tipo era bueno en una fiesta, pero no era bueno para la vida familiar. Ganaba dinero, se lo saltaba con sus amigos. El dinero iba y venía, no se enteraba de nada. Rosa se enfadaba, empezaba a reprochárselo, y él caía de rodillas ante ella y empezaba a colmarla de piropos. Ella, por supuesto, se enfriaba al instante, incapaz de resistirse a los encantos de un rompecorazones. Pero el pozo permanecía. A medida que el lodo se acumulaba, empezaron a reñir con fuerza. Rosa tiene mal genio, no da su brazo a torcer. Gritaba y daba un portazo, volviendo con sus amigos. Y Rosa vino a verme. Lamentaba mucho haberse escapado de casa, pero su orgullo le impedía volver. Solo me hablaba de ti y de su difunta madre, de lo fuerte que era vuestra familia y de lo bien que vivíais. ¿Cómo podía soportar las travesuras de Diego después de una educación así? Pero algo les mantuvo unidos durante mucho tiempo, a pesar de sus vidas problemáticas. Y entonces Diego tuvo un plan, ganar tanto como gastaba. Rosé dijo que iría a trabajar, hizo la maleta y se marchó. Pero yo no creía en sus historias. A menudo hablaba con alguna mujer por teléfono, y por los fragmentos de conversación me parecía que esa mujer no era pobre. Lo más probable es que se escabullera hacia ella. Ella tenía el dinero, y Diego siempre sabía cómo arreglar los días con él, diferentes unos de otros. Era lo único que siempre podía hacer profesionalmente. Rosa se dio cuenta de que iba a tener un hijo después de que él se fuera. Pero ¿cómo iba a decírselo? No dejó ninguna dirección, y no había dónde llamar. El abonado está fuera de cobertura. Su amiga se dio cuenta de que la había abandonado, pero no se fue, con la esperanza de que volviera. Pero no volvió. Sigue sin saber que su hijo ha nacido. Por cierto, Rosa le puso a su hijo el nombre de un amigo tuyo. Dice que luchasteis juntos con él y que erais muy amigos. Después del nacimiento de Alejandro, por fin iba a volver a casa, pero siguió esperando a que tuviera al menos 3 meses. Fue un largo camino. Pero su destino no era volver. Hubo un incendio en nuestra habitación común. Hacía tiempo que había que cambiar la instalación eléctrica, pero como siempre, lo retrasaron hasta el último momento. Y así fue hasta que se declaró el incendio. Yo estaba en el trabajo en ese momento, y volví, y el humo salía por nuestras ventanas, y los camiones de bomberos venían aullando. Subí corriendo a ver qué pasaba, pero ni siquiera pude entrar en la habitación. Se había quemado todo. Rosa y otro vecino, un anciano solitario, murieron en el incendio. Quemaduras graves e intoxicación por monóxido de carbono, pero el pequeño Alejandro se salvó. Rosa se dio cuenta del incendio, sacó el cochecito con él al balcón común y tiró algunas cosas dentro. Al parecer, volvió a por otra cosa y no volvió a salir. Los bomberos sacaron a Alejandro por el balcón y encontraron a Rosa muerta en el umbral de su habitación. Eso nos dejó a Alejandro y a mí sin nada. Encontré tu fotografía entre las cosas del cochecito, que Rosa también había guardado como su posesión más preciada. Me alojaron provisionalmente y llevaron a Alejandro al hospital para que le hicieran un chequeo. La tutela se negó rotundamente a entregármelo, sin marido, sin lugar donde vivir, solo carbones y esos ya los habían limpiado.
Empecé a buscar su dirección, pero no fue un trabajo rápido. Y no estaba bien en el orfanato. Adelgazaba, se ponía azul, lloraba todo el tiempo. Un día lo llevé a pasear, lo abracé y empezó a gritar. Le levanté la blusa y tenía un moratón en la mano, como si hubiera molestado a alguien con su llanto. Se agarra con las manos. En cuanto empiezo a acercarme a la casa del bebé, grita todo lo que puede. Me di cuenta de que le habían pegado y ahora tiene miedo de volver allí. Y después del incendio, no tenía ningún equilibrio. Estaba tan enfadado que no pensaba en nada, ni en que estaba infringiendo la ley, ni en que tenía 3 kopecks de dinero en el bolsillo. Corrí a la autopista, me senté en la cabina de un camionero e hice autostop hasta tu ciudad, pero no sabía cómo encontrarte. Probablemente la policía ya tendría todo sobre mí, así que no podía ir a ningún sitio oficial. Mi cólera disminuyó, mi fe en mis propias fuerzas se tambaleó, y deambulé por las calles, hambriento y desamparado, incapaz de recordarme a mí mismo de la desesperación. Mi casa se había quemado, me habían robado a mi hijo, no tenía ni un céntimo de dinero. Luego, en el puente donde María me encontró, me quedé completamente desamparado. Pero Dios me salvó del pecado mortal. Entonces me encontré en casa de María, con miedo de contarle la verdad sobre mí, y entonces ya lo sabes todo. Hubo un silencio pesado y profundo. Lucas estaba sentado en su silla con los brazos apretados alrededor de la cabeza, balanceándose de un lado a otro. Más vale que esté gritando y llorando, pensó María, temblando de tensión nerviosa. Ella misma había mojado hacía tiempo su pañuelo con lágrimas e intentaba por todos los medios no apretar los dientes para no empeorar las cosas. Camila guardaba un silencio desolador. Era difícil saber cuánto tiempo permanecerían así sentadas. Pero la larga pausa fue interrumpida por un hambriento Alejandro que lloraba a gritos por su estómago vacío. Camila se volvió hacia el bebé y Lucas por fin se enderezó. María se quedó sin aliento. Le pareció que había envejecido 10 años en aquellos pocos minutos. Profundas arrugas lúgubres se dibujaban en su rostro, ocultando escasos riachuelos de lágrimas a los que le rodeaban. Pero seguía siendo un hombre muy fuerte. Esperó a que Alejandro se tranquilizara, chupando su biberón preferido, volvió a colocar la silla en su sitio con firmeza y dijo: «Camila, no tengas miedo de nada. Me devolviste a mi nieto. Ahora mi casa es tu casa. Vivirás en ella todo el tiempo que quieras. Yo me encargaré de cualquier problema con la ley. Mis contactos son lo suficientemente buenos para eso. Ven directamente a verme al hospital y yo recogeré tus cosas de María». Camila no tuvo tiempo de responder. Temeroso de dejar aflorar sus sentimientos, Lucas dijo secamente: «Te espero en el coche», y salió rápidamente de la habitación. María se despidió de Camila y corrió tras él. En la baja valla de la tumba había 4 personas: un hombre bajo de pelo gris, una niña y una mujer joven con un niño en brazos. Una niña risueña de ojos oscuros con un rizo rebelde sobre la frente alta los miraba desde la superficie negra y brillante del monumento. «Al menos así es como nos conocimos, hija mía», dijo Lucas, depositando un ramo de rosas burdeos sobre la tumba. «Perdona a tu insensato y orgulloso padre. Puedes oírme, lo sé». «Ella te perdonó hace mucho tiempo, Lucas». Camila le tocó el codo. «Rosa nunca ha dicho una mala palabra sobre ti, solo cosas buenas». «Eso está bien», dijo. «A la gente hay que perdonarla, y cuanto antes mejor. Es una pena que me haya dado cuenta de esta verdad demasiado tarde. María». Lucas se volvió hacia la chica. «Camila y yo nos quedaremos aquí un par de días, y tú vuelve a casa. El restaurante no puede funcionar sin el ojo del dueño». «¿Sin ti?», preguntó María con miedo. «¿De qué tienes miedo? Ahora eres administradora, acostúmbrate. Tengo que atender a mi nieto, no podré pasar tanto tiempo en el restaurante como antes». Con estas palabras, Lucas cogió a Alejandro en brazos y caminaron lentamente hacia la salida del cementerio, hacia una nueva etapa de la vida, tan complicada y a veces completamente imprevisible.